Este programa es posible gracias al aporte de los mecenas del canal. El testimonio masónico de Vicente Fidel López. La independencia de América y las sociedades secretas. Enrique de Gandía. 1906 a 2000. Historiador argentino de reconocida trayectoria académica. Autor de más de 100 libros y artículos, y fundador y miembro activo de numerosas instituciones de estudios históricos y sociales. Si te gusta este video, dale like y suscríbete al canal para que puedas seguir creciendo. El testimonio de Vicente Fidel López. El eminente historiador y político argentino, Vicente Fidel López, hijo del autor del himno nacional, nació con la independencia y murió en los primeros años del siglo XX. Suele decirse que escribió su admirable historia argentina con los recuerdos de su padre. Es una parte de la verdad. López se documentó hondamente en su gran relato, y poseyó documentos que el tiempo ha perdido, y dan un valor único a su monumental labor literaria e historiográfica. A menudo se le comparó con Mitre, no para enaltecerlo, sino para disminuirlo. Si uno tuvo sus méritos, el otro también los disfrutó, y si uno cayó en algún error, el otro también los cometió. Era la época, el momento intelectual en que ambos escribían. En el siglo XIX, la historia no había alcanzado las comprobaciones que logró más tarde. Había prejuicios y convicciones que el tiempo ha barrido, y que la crítica ha iluminado. El hecho curioso es que en el tema que nos ocupa, o sea, la historia de la masonería en nuestro país, quienes se ocupan de ella, en especial para negarla o malinterpretarla, no abandonan su procedimiento favorito. Cuando un hecho es irrefutable, se le olvida o ignora. De este modo no es necesario discutir, polemizar, traer pruebas a favor, o en contra, de lo que se niega o afirma. El arma del silencio se presenta como la más eficaz, y el que niega deja que el que afirma traiga las pruebas de sus convicciones. El lector incauto cae en esta trampa, y sigue ignorando lo que debería saber. El doctor Vicente Fidel López supo por su padre lo que muchos estudiosos nunca supieron. Además, López fue hombre de archivos y de investigaciones. Por su buen gusto literario, suprimió citas de archivos y de libros, o relegó en apéndices documentos fundamentales. Lo que podría llamarse historia menor, menuda, o secundaria, la basó en la autoridad de su palabra. Buscaba la verdad, y puede decirse que infinidad de veces la alcanzó. No tenía prejuicios, ni amores, ni odios. Cierta vez declaró que él y Mitre eran hombres que no se dejaban dominar por ninguna religión. Y, en lo que respecta a la masonería, nunca cayó en la monstruosidad de afirmar que la masonería no era masonería, sino algo que se le parecía. Era, ante todo, un hombre serio y honesto. En su tiempo no se polemizaba sobre la masonería. Nadie caía en la virulencia, y sobre todo, en los errores increíbles en que se tropieza hoy en día. Se defienden principios y convicciones que no siempre son defendibles. El porqué de estos hechos, es mejor no investigarlo. Vamos a exponer el testimonio de Vicente Fidel López. López hace una breve y sustanciosa historia de los orígenes de la masonería en la Argentina. Dudar de su palabra sería antihistórico, injusto, y hasta absurdo. López refiere lo que él sabía como hechos ciertos, pero esto no significa que lo que él hacía, a pesar de su honestidad y convicción, fuese cierto. Presenta la masonería como una invención, o creación, de los momentos que él relata. Así lo creyó, y muy posiblemente fue. Pero nadie ignora, excepto gente poco apreciable por su ignorancia, que la masonería es mucho más antigua en la Argentina de lo que López relata.
Existía, como veremos, desde largos años atrás, pero esto no impide que lo dicho por López sea verdadero. Pudo aparecer como un movimiento nuevo, y ser exactísimo lo que vamos a leer. López, en el capítulo 5, el gobierno de Pueyrredón y la logia Lautaro, del tomo 6 de su clásica Historia de la República Argentina, edición sin fecha, ampliada con 2 tomos del autor de estas líneas, nos dice lo siguiente. Entre estas especies figuraba una, cierta por desgracia, que había comenzado a surgir como un rumor vago y lejano, pero que poco a poco, iba tomando las formas amenazantes de un monstruo, tanto más terrible cuanto que se le daba una guarida oculta y tenebrosa. Se decía que el supremo director había constituido una logia de gobierno secreto, servida por el espionaje, que sus miembros estaban ligados por juramentos de sangre y de obediencia ciega a sus superiores, como los jesuitas. Que el gobierno ostensible, los tribunales, los empleados, no eran sino instrumentos engañosos para el pueblo, del poder secreto de esa gran logia, cuyos agentes vigilaban todos los actos dentro de las mismas oficinas, y daban parte de las opiniones, conducta y amistades, no solo de los empleados, sino de los particulares que hablaban, intervenían, servían, o conspiraban contra el gobierno. Cuenta López, que este rumor se fue extendiendo como el de un flagelo. Los pasquines hacían un gran ruido. Se creía que su mira era acabar con el espíritu republicano, que para el pueblo era sinónimo de patria. Se suponía que el gobierno pretendía crear una monarquía sometida a un príncipe portugués, español, o al mismo Fernando VII si, en último caso, no había otro medio que este, de poner fin a los extravíos de la Revolución de Mayo. El estudio de estos temas es más difícil de lo que mucha gente supone. Ante todo, no hay que olvidar que en aquellos años, desde la independencia de los Estados Unidos, el mundo había empezado a debatirse ante el problema más trascendental de toda su historia. El cambio, nunca conocido, de un sistema de gobierno monárquico absolutista, por un sistema republicano. Por ello, muchos pueblos y gobernantes no sabían cómo resolverse. En el caso hispanoamericano, y en particular, argentino, el hecho era aún más agudo. Hasta nuestras investigaciones y exposiciones, en nuestra historia de las ideas políticas en la Argentina, se ignoraban muchos de estos hechos. Para no repetirnos diremos, en pocas palabras, lo que no dicen las hermosas biografías de Pueyrredón. Sus esfuerzos, por vías secretas, es decir, masónicas, para lograr el sueño que había comenzado con San Martín y Bolívar. Una América hispana total y unida, con un Inca como rey simbólico, cuyo hijo habría casado con una infanta del Brasil, y logrado la completa unidad del continente hispanoamericano. Este proyecto empezaba por detener a Portugal en su posible autorización a la Santa Alianza, para que España pudiese embarcar y desembarcar en la costa del Brasil, a los 20.000 hombres que tenía en Cádiz, como Rafael del Riego, para reconquistar América. El proyecto de Pueyrredón era genial y grandioso. Pero los caudillos lo conocían a través de contadas palabras, errores y mentiras. Por ello los secretos de Pueyrredón, la labor de la masonería, las conspiraciones, y el fracaso definitivo que tantos historiadores ignoran por completo. El historiador de estos sucesos, Vicente Fidel López, no fue tampoco muy lejos en estas averiguaciones, problemas y oscuridades. No obstante, supo más que muchos otros, que no sabían nada, y nos dejó la luz y la seguridad de que la masonería era realmente masonería, y terminó por salvar América de la expedición de los 20.000 hombres, tema que hemos tratado a fondo en nuestra historia de las ideas políticas en la Argentina. Vicente Fidel López, que conocía muy bien, por su padre y otros hombres de aquel entonces, los comienzos de la vida política de San Martín en la Argentina, escribió en su monumental historia, que San Martín había venido de España, imbuido en la desgraciada idea de que para adelantar la guerra de la independencia, era indispensable que el gobierno ostensible, reposase sobre una logia de hombres comprometidos y juramentados, que resolviese en secreto los asuntos políticos, e hiciese la alta policía del orden interior,
con facultades disciplinarias sobre los negocios y las personas, incluso los miembros mismos y afiliados del núcleo, que fueran tachados o culpables de infidelidad. Estas palabras nos confirman en el hecho de que San Martín llegó de España, vía Londres, con el propósito masónico de dar la independencia a esta parte de América, y gobernar de acuerdo con ella. Sostener lo contrario es ir en contra de lo dicho por uno de los hombres que estuvo más cerca de San Martín, como historiador eminente, y conoció más a fondo, por su padre y otros muchos testimonios, las ideas políticas del padre de la patria. La masonería, de acuerdo con las ideas que López atribuye a San Martín, era la fuerza más segura para mantener el orden interior y asegurar la independencia. Puede decirse que la masonería, cuando se produjeron los sucesos de España, y el inmenso imperio político español quedó sin rey y sin gobierno, fue la salvación de la independencia, y el espíritu que aseguró su presente y su futuro. López nos explica lo que ocurría en España. La familia de los hijos de la viuda, nombre que se daba a la masonería, estaba extendidísima en la península, y los masones tenían una fuerza inmensa. Además de López, que conocía a la perfección estos hechos, son innumerables los testimonios que así lo demuestran. López, al evocar los sucesos de España, recuerda que habíanse constituido estos camarines políticos de España, sobre el modelo de las logias de aprendices, maestros y caballeros rosacruces, a reminiscencia de los templos de iniciación de la antigüedad, y de las cofradías y jurandías de la Edad Media, reorganizadas y puestas en auge por los francmasones, desde mediados del siglo XVIII. En el fondo, los fines prácticos de los francmasones y de los camarines liberales de España, eran los mismos. Los primeros buscaban la emancipación de los pueblos del orbe, simbolizando el poder de la razón, con la luz del oriente que ilumina las tinieblas. Los segundos concretaban sus miras, con el mismo simbolismo, a la victoria y consolidación de sus libertades políticas. Vemos cómo López nos habla de la masonería, y ni sueña caer en la ridícula teoría, esgrimida por algunos malos polemistas actuales, de que la masonería no era siempre masonería, sino algo que no era masonería, pero lo parecía. Todo para negar que San Martín fuese masón. López, que por ser masón, lo mismo que su padre, el autor del himno, conocía muy bien el espíritu de la masonería, nos dice que la francmasonería política española tenía una originalidad peculiar en las tradiciones liberales de la nación. Se refiere al simbolismo de los solsticios, que los francmasones puros españoles consideraban como el gran festival de la naturaleza en los dos hemisferios, que consignaban bajo la advocación de un San Juan en el mes de junio, y de otro San Juan en el mes de diciembre. En España, era un simbolismo más terrenal y más revolucionario que un simbolismo solar. Juan de Padilla, Juan de Lanuza, y el dictado alegórico de los hijos de la viuda se refería a la de Padilla, cuyo heroico patriotismo había dejado la hermosa leyenda, con que Martínez de la Rosa hizo palpitar los teatros de la España, libre de tiranos, y los de la América, libres de españoles. Como vemos, tanto españoles como americanos masones eran devotos de dos San Juan. Todos eran masones, y nunca se imaginó que alguien, pasado un siglo o dos, inventara la ridícula teoría de que había masones que no eran masones. Todo para poder negar que San Martín había sido masón. Es el gran historiador, que tan cerca estuvo de San Martín, que nos dice que San Martín, lo mismo que Alvear, Zapiola, Balcarce, y demás oficiales argentinos que habían servido en España contra los franceses, se habían afiliado a las logias, con más o menos seriedad según las generalidades de cada uno. San Martín, especialmente, había venido a Buenos Aires convencidísimo de la necesidad de establecer el sistema, por las grandes ventajas que debía dar un gobierno montado sobre esa base. Alvear, como refiere López, se emancipó de los vínculos secretos. Se desentendió de los conciliábulos de la logia, o establecimiento de educación, como le llamaban, y la convirtió en un partido esencialmente político y gubernativo al aire libre. López opinaba que nuestro país no podía avanzar con un gobierno de organizaciones secretas,
y era preferible un gobierno o una logia sumisa al gobierno. López refiere que caído Alvear, el general San Martín, desde Mendoza, insistió en reorganizar una nueva logia gubernamental. Según López, de acuerdo con la correspondencia de San Martín, este solo consiguió la adhesión de su amigo Tomás Guido, más dispuesto a servir al general que a la logia. Dice López que los hombres que habían reemplazado al general Alvear eran de opiniones encontradas con las de San Martín. Los Sanchorena, Arana, Obligado, Díaz Vélez, Sáenz, Fray Cayetano Rodríguez, Escalada, Aguirre, Azcuénaga, y otros, eran de escuelas e intereses tan diversos, como el personalismo de cada uno. San Martín, que por los hechos de Cádiz detestaba al pueblo inconsciente y bárbaro, se encontró en Córdoba con el supremo director del Estado, Pueyrredón, también un iniciado. López revela que se había iniciado durante su viaje por España, entre 1806 y 1809. Se había afiliado en las logias de los francmasones políticos, y oficiaba en las aras de los 3 puntos. López atestigua que, en la entrevista de Córdoba, quedó acordado que la logia se llamase Lautaro. No fue, dice López, un título de ocasión, sacado al acaso de la leyenda araucana de Ercilla, sino una palabra intencionalmente masónica y simbólica, cuyo significado específico no era guerra a España, sino expedición a Chile. Secreto que solo se revelaba a los iniciados, al tiempo de jurar el compromiso de adherirse y consagrarse a ese fin. De otro modo, habría sido trivial antojo bautizar la más grande empresa militar de los argentinos, con el nombre de un indio chileno. Pero el simbolismo salvaba así la materialidad del lema. Y el sentido recóndito de la palabra sacramental, contenía el contrato solemne y juramentado de la expedición a Chile hecho con el general, que explica, como vamos a verlo, muchas de las costosas y difíciles condescendencias, que el gobierno de Buenos Aires se vio obligado a soportar, y muchos otros actos importantes que, de otro modo, serían casi inconcebibles. Nos dice López que en Córdoba, el único asunto especialísimo y grave de la conferencia, fue la organización de la logia, la materia gubernativa, y el orden interno. Después del encuentro con Pueyrredón, San Martín escribió, con palabras que transcribe López: mi viaje a Córdoba y mi entrevista con Pueyrredón han sido del mayor interés a la causa. Estoy bien seguro que no solamente promoverá el bien del país, sino su base, cuál es el establecimiento de educación pública. Es decir, la masonería y logia Lautaro. Entre los ministros de Pueyrredón, estaba el doctor Vicente López, autor del himno nacional, que de inmediato se afilió a la masonería. También eran masones don Domingo Trillo, ministro de Hacienda, y el mayor coronel, don Juan Florencio Terrada, ministro de Guerra y Marina. Eran afiliados a la primera logia de 1813. La logia quedó con la misión de hacer política secreta. La historia ha llegado a un punto, que representa uno de sus grandes peligros. Es el choque de las ideas políticas de Pueyrredón, con las de Dorrego. La historia de este personaje, muy manoseada, poco profundizada, y mal entendida, está aún por escribir, a pesar de los buenos libros que se le han dedicado. El problema de Dorrego no es el de Dorrego, sino el de otros muchos hombres de gran influencia. Dorrego creía que el país se iba a entregar a la monarquía portuguesa, o a la misma España. La cuestión es muy diferente, y salvo nuestros trabajos, no cuenta con estudios definitivos. Si alguien ignora lo nuestro, la cuestión se hace aún más oscura. Dorrego llamaba caballeros de la mesa redonda, a los masones de Pueyrredón y otros. Se creía perseguido por ellos, es decir, por los jesuitas, a los cuales detestaba, y otros muchos enemigos. No es el momento de hacer su historia. Lo mencionamos, porque es uno de los pocos antimasones que sembraron confusión y discordia. La historia argentina escrita por Vicente Fidel López, sistemáticamente olvidada por los autores que discuten problemas masónicos, basta por sí sola para probar lo que los autores actuales tanto polemizan.
nos muestra que la masonería era una perfecta masonería, y no un club, o una serie de clubes políticos, que adoptaban los signos masónicos sin ser masones. Demuestra que sus integrantes eran perfectos masones, y no simuladores u hombres disfrazados de masones. Y termina por evidenciar que la masonería, en la época que nos interesa, jamás atacó a la Iglesia Católica, y son falsas y burdas mentiras las acusaciones que se le han hecho, de ser una institución secreta destinada a combatir el catolicismo. La independencia de América y las sociedades secretas. Enrique de Gandía. 1994. Ediciones Sudamérica Santa Fe. Santa Fe, Argentina. Páginas 130 a 135. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para que puedas seguir descubriendo los secretos de la masonería. Este programa fue posible gracias al aporte de los mecenas del canal, como Martín Fuchineco, a quien expresamos nuestro agradecimiento. Si quieres convertirte en mecenas, puedes hacerlo en Patreon, una plataforma muy fácil y segura de usar. Visita patreon.com/mmdiegofigueroa y selecciona el nivel que prefieras para acceder a nuestros beneficios. También puedes realizar tu aporte voluntario por medio de PayPal. O adquirir el libro El viaje iniciático masónico, muerte y resurrección, del escritor argentino Diego Figueroa. Una nueva interpretación de la masonería, que revelará el secreto iniciático que se oculta detrás de sus símbolos y rituales. Disponible en Amazon. Muchas gracias, y hasta el próximo programa.